Hola, buenas tardes. A nombre de Mexicana de Becas les doy la bienvenida y mientras se conectan más personas, les comparto que esta es una de las primeras sesiones que vamos a tener, o las primeras 3 sesiones live que vamos a realizar en estos días, a propósito del Día del Padre que festejamos el día de ayer. El siguiente jueves vamos a estar platicando con Cuéntame, nos van a estar hablando de cómo vivir la paternidad en esta época moderna. El siguiente lunes nos va a acompañar el CEO de Millas para el Retiro para hablarnos justamente de la importancia de ahorrar para el retiro. Y bueno, en este día, en esta tarde, nos acompaña Cultura Financiera, que es una de las plataformas que seguimos y que estamos ahí como muy pendientes de su material que comparten, ¿no? Justo ahorita hace unos segundos platicábamos del contenido que publican. Y bueno, pues para dar inicio, les presento a Raúl Martínez Solares Piña. Él es politólogo, mercadólogo, es financiero, especialista en economía conductual. También es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM y columnista en el periódico El Economista. Actualmente funge como CEO de Fibreduca, el cual es el primer fideicomiso de inversión de bienes raíces que atiende al sector educativo del país. Y también está como presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo aquí en Mexicana de Becas. Y bueno, de Cultura Financiera también nos acompaña Daniel Urías, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en temas relacionados con educación financiera. Actualmente se dedica a la creación de contenido de finanzas personales, imparte pláticas y talleres de educación financiera desarrollado en un lenguaje cotidiano y fácil de asimilar. Es director y fundador de Cultura Financiera, plataforma con más de 328,000 seguidores de México y América Latina. Pues bienvenidos, Raúl, Daniel. Y pues Raúl, te cedo el micrófono. Gracias, Rebeca. Hola, Daniel. Como siempre, un placer y un privilegio platicar contigo y en esta ocasión tener la oportunidad de conversar acerca de lo que representa en términos de finanzas personales, de planeación financiera familiar, de responsabilidad financiera, la paternidad, ¿no? Hablando en este específico caso del tema del hecho de ser padre, ¿no? A propósito de que el día de ayer se celebró, por más que nos los querían cambiar a última hora de fecha, como que nadie se coordinó muy bien y nos querían cambiar la fecha, decían que era el primer año que se iba a no celebrar el Día del Padre por tema del COVID. Los años anteriores se les olvida a todo el mundo, ¿no? No era la diferencia. Pero entonces un poco la idea es que platicar contigo y que nos ayudes con tu experiencia a que veamos cuáles son esos temas significativos que pesan en temas de paternidad en relación con las finanzas personales, la planeación financiera familiar. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación para platicar con ustedes. Ahora ya me tocaba ahora venir a regresarles la cortesía del último live que tuvimos. Y definitivamente es un tema bien interesante porque precisamente es un cambio radical en la vida de una persona, ¿no? Digo, ahorita lo estamos enfocando hacia la paternidad y los costos que esto puede conllevar en el cambio radical que tiene. Sin embargo, digo, también hay que mencionarlo que cada vez hay más hogares en donde pues ya el ingreso es mixto, hay dos fuentes de ingresos. Creo que incluso en estos meses que estamos viviendo todavía es mucho más llevar a la reflexión cómo vamos a enfrentar o cómo se enfrentará quien tenga los planes de tener hijos, formar una familia de más de 2 personas, cómo van a llevar estos gastos y cómo implica esto también una preparación desde el año cero del niño, o sea, casi cuando, y en mi opinión esto es algo importantísimo, antes incluso de planear, de que ya diga uno, bueno, vamos a empezar a hacer lo que corresponde para procrear, desde antes de ese momento ya se debe de planear financieramente hablando la llegada de un hijo. Digo, así es, y un poco, mira, hablando desde el lado de mi experiencia personal, yo tengo una sola hija, ya tiene 27 años, te comentaba que está a punto de irse a hacer una maestría fuera de México y hasta ahí te puedo hacer la cuenta de cuánto te cuesta tener un hijo, sobre todo en la parte educativa. Pero tienes toda la razón, es un tema que va teniendo impactos muy específicos prácticamente desde el momento en que decides, si es que lo planeas, o te enfrentas a la circunstancia de que vas a ser padre o vas a empezar a formar una familia como tal, donde cada momento tiene una particularidad financiera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba a nacer mi hija, durante el periodo del embarazo, pues tenías que
analizar cuáles eran los planes financieros que había, y te estoy hablando de hace 27, casi 28 años, para decidir cómo ibas a pagar el parto, ¿no? Hoy es más habitual, en aquel entonces empezaban estos mecanismos donde tú empezabas a pagar por ahí del mes cuarto de gestación y empezabas a pagar tu paquete que incluía hasta incluso la posibilidad de una cesárea, en fin. Entonces, para una familia que empieza a planear ese tema, pues tienes un primer elemento que tiene que ver con toda la planeación del evento mismo del nacimiento, ¿no? Con todo lo que esto implica, con además una generación de nuevos patrones de conducta de consumo que no estabas habituado. Nadie te explica, por más que en México siempre hay esta cultura donde de repente la abuela tiene que ir al primer baño, como si fuera una ceremonia maya, ¿no? Yo tenía un pediatra que decía, la regla es muy sencilla, cabeza fuera del agua, cuerpo dentro del agua, no hay más ciencia que eso. Pero el tema de todas las cosas que tienes que comprar, ¿no? ¿Cómo planeas el tipo de pañales, el costo de pañales? Cuando uno hace la suma de lo que te gastas en pañales desechables, pues también representa un gasto considerable. Entonces, hay como que una primera fase que tiene que haber un ajuste específico en torno a un patrón de consumo que no sabes cómo se da. Simplemente te van a dar por referencias las familiares, los amigos, pero tienes ahí un primer momento de un cambio significativo en los patrones de conducta de consumo, de nuevas necesidades, y esa parte a veces genera desajustes. Todo cambio en el proceso de conducta del consumidor genera desajustes financieros, ¿no? Totalmente. Y digo, aquí nada más así haciendo una pequeña acotación en la parte previa al parto, digamos, o sea, quienes son primerizos o quienes ya les pasó que les llegó de sorpresa la criatura, pues quien tenga un seguro de gastos médicos mayores tiene un periodo de espera que son 10 meses forzosos para que pueda ser efectivo. Es decir, quien en este caso sería la mamá, ella debe de tener su seguro y embarazarse, pero debe pasar un lapso de 10 meses. Es decir, si ya está embarazada la familia o la pareja y quieren contratar un seguro de gastos médicos para que les cubra el parto, pues eso no va a suceder. Entonces, hasta ese tipo de cosas se tienen que planear perfectamente bien para que el impacto, justamente como lo decías, en el inicio sea lo más controlado posible, porque además ese es otro punto, que toda la parte de los hábitos de consumo, como bien señalas, se van a ir modificando. Son la parte de los pañales, de la leche, además también en estos cambios sociales que tenemos ahora, ya está también los temas de la guardería, que ya de repente ya hay guarderías 5 estrellas, y luego el maternal, que ya desde los 2 años ya van a la escuela los niños, que, o sea, eso está muy extraño, pero bueno, ahora sí que cada quien. Pero al final son una serie de gastos y creo que la parte educativa es uno de los puntos. Deja tú la del maternal y la de la guardería y etcétera, etcétera. Pero al final, como bien lo decías ahorita, pensar que pues nuestro ideal, y suena romántico, pero la mejor herencia que le puedes dejar a un hijo, pues es una educación sólida, y esa educación sólida, si en 2020 cuesta un dineral, imagínense pues cuando ya sus hijos, si están chiquitos todavía, les toque ir a la universidad, estudiar un posgrado, etcétera, etcétera, ¿cuánto va a costar? Sí, mira, el tema que comentabas, a reserva de ahondar más en los otros, pero ahorita me generó me detonó un recuerdo específico de esta transición, este cambio que ha tenido las colegiaturas en relación con el total de los ingresos, incluso con la estructura salarial que tiene este país. Yo, por ejemplo, estudié en una escuela, ¿no? Empecé a estudiar en la Universidad Nacional, me tocó un periodo de huelgas, tuve que salir y luego entrar a una universidad privada. Y en esa universidad privada empecé a trabajar prácticamente desde el primero o segundo semestre. Y yo recuerdo que mi primer trabajo, era como aspirante a pretendiente de archichincle de gato o de perro. Mi sueldo era el equivalente ligeramente abajo de mi colegiatura mensual. Hablando de una universidad de las caras en México, ¿no? Yo tenía aparte un tema de una beca, pero digamos era el equivalente. Si hoy piensas en ese tipo de universidades, son universidades que te cuestan alrededor de entre 25 y 28 mil pesos mensuales. Si piensas cuál es el salario al que puede acceder un joven mientras estudia, no hay manera que sea un salario de 28 mil pesos mensuales. Estarías hablando probablemente de un salario, en el mejor de los casos, de entre 7, 8
1,000 pesos probablemente en ese primer periodo. Entonces, tienes una evolución doble de, por un lado, las colegiaturas, que crecieron muy fuertemente en algún periodo, luego se estabilizaron, pero mantuvieron esa diferencia, digamos, con los ingresos promedio de las familias. Y por otro lado, un efecto sobre los salarios que crecieron muy lentamente y están muy deprimidos. Entonces, hoy tienes digamos, una relación entre las colegiaturas promedio y, como tú bien señalabas, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos de universidad, donde representa un peso muy significativo de los ingresos familiares. Entonces, si tú no creas mecanismos de previsión, vas a tener permanentemente no solo una mordida muy grande de tus ingresos, sino que adicionalmente, en caso de que tengas una condición donde generes un desequilibrio financiero por pérdida de empleo, por una contingencia como la que vivimos, donde muchas familias tienen ingresos variables que están siendo perdidos, la probabilidad que tú sostengas, digamos, la educación de tus hijos va a ser muy remota, ¿no? Entonces, sí hay un tema ahí muy importante y, como tú muy atinadamente señalas y lo has comentado en otras ocasiones, la educación no es solo el hecho que todos tenemos muy claro de que es la herencia que le das a tus hijos para que se valgan por sí mismos en un entorno que cada vez va a ser complejo, sino que además, yo lo digo un poco también de una manera más cínica, si no le damos herramientas a nuestros hijos para que crezcan siendo unos profesionistas capaces de mantenerse y mantener a sus propias familias, pues vamos a tener más años que mantenerlos nosotros mismos. Sí, totalmente. Y eso nos va a poner a nosotros un peso en temas de nuestro retiro, de nuestras condiciones futuras, ¿no? Sí, y que también se ve, creo que, y esto también en parte de la dinámica social, y que es algo que tú dominas perfectamente. Hay dos factores que influyen en estos momentos. El primero es que efectivamente las familias ya tienen menos hijos. Y digo, vemos en promedio, pues andan como en 1.7, una cosa así, que ese porcentaje faltante no sé a qué se refiera, pero pues sí andan más o menos como entre 2, cuando teníamos hace 2 décadas todavía familias de 4, 5 hijos, y bueno, más hacia atrás, mucho mayores las familias, ¿no? ¿Qué pasaba? Que esa estructura en muchos casos era justamente para hacer una red de soporte financiero en donde entre todo el mundo se apoyaban. Pero ahora lo que sucede es que son familias muy pequeñas con 1 o 2 hijos, algunas con un perrijo nada más, que el perrijo pues no va a poder generar ingresos. Pero pasa también, y esto es hasta un chiste, que por ahí hay una película que se llama Cuando los hijos se van, que era un drama por allá de los 60s, una cosa así. Pero ahora el drama es cuando los hijos no se van, porque son pocos hijos y de repente ya no salen del nido 30, 35, 40 años, y se van volviendo relaciones familiares económicamente bien complicadas. Y si a esto le sumas que no hubo una forma de dar una preparación académica a tus hijos económicamente hablando, digo que a mí también me lo han dicho muchas veces pero pues ahí está la UNAM. Pues sí, pero en la UNAM el nivel del porcentaje de aceptación para ingresar es muy bajo respecto a la enorme demanda que tiene esa universidad, ¿no? Y pasa en muchos casos. Entonces, uno de los cambios, decíamos, familias más chicas, pero también de repente comenzamos a ver que los hijos ya están tardando más en dejar sus casas. Y ese es otro tema que también se tiene que prever. Decíamos, desde que tu hijo viene en camino, ya son cosas que se tienen que planear, y ni siquiera es por un tema de ser frío y calculador, sino más bien de ser previsor. Y sobre todo mira, el tema de la planeación, yo siempre lo he pretendido ver menos como un tema de pensar que controlas todo, porque nunca controlas todo, sino una especie como de atenuador de angustias. En la medida que tú tienes más elementos, que estás protegido de alguna manera contra contingencias, o incluso en ocasiones ni siquiera son contra contingencias, sino contra elementos seguros que tú ves en tu futuro, mayor posibilidad tienes de eliminarte esas angustias que luego vivimos por los temas económicos. Y ahorita que comentabas el tema de la UNAM, acaba de publicar, la UNAM estaba revisando los datos de su último ciclo escolar, pero fíjate, en actuaría, por ejemplo, de cada 33 aspirantes aceptaron 1. En arquitectura, de cada 34 entraron 1. Estoy hablando de aspirantes contra los que entraron. En ciencias de computación, de cada 37 aspirantes, 1. Diseño industrial, de cada 45 aspirantes lo logró 1. Entonces, cuando sí decimos, sí hay una red muy importante de universidades públicas gratuitas en México, pero la posibilidad de acceso es muy limitada porque no ha crecido.
su matrícula en la misma medida que creció la demanda demográfica. Entonces tienes ahí un tema importante. Y otro aspecto que me parece muy importante que señalabas es esta transición, este cambio en los patrones de conducta respecto de cuándo nos casamos, cuándo tenemos hijos. Entonces, déjame un poco una referencia que me parece también interesante. Yo me casé la primera vez, siempre, ¿no? Cuando tenía 25 años, que en mi edad, en mi época, yo que siempre me han gustado las estadísticas, yo me casé exactamente en la edad promedio que se casaban los hombres en México. En aquel entonces un hombre se casaba en promedio de los 25 años, una mujer se casaba en promedio por ahí de los 20, 21 años. Tenían su primer hijo entre el primero y el segundo año de matrimonio, cuando no era sospechosamente de 6 mesino para que salieran las cuentas. Y como tú bien señalas, se tenían entre 2, 3 y en ocasiones hasta 4 hijos. Hoy, si hablamos de la estadística más reciente, los hombres, si hablamos de comunidades urbanas, educadas, digamos con cierto acceso a educación universitaria, el promedio de matrimonio en hombres es de 31 o 32 años, de mujeres es entre 29 y 30. El primer hijo se tiene entre el cuarto y el quinto año de matrimonio. Y la estadística de hijos se acerca más hacia el 1.5, 1.7 que mencionabas. Entonces, si vemos lo que era una familia inicial, un matrimonio con su primer hijo, o sea, hablabas de un hombre de probablemente 26 años y una mujer de 23, y hoy estás hablando de un hombre que probablemente tenga 35, 36 años con una mujer de 30 años. Y empiezas a ver incluso mujeres que postergan su decisión de maternidad, ya sea indefinidamente o hasta que más o menos consolidan su vida profesional, y eso las lleva a tener hijos más bien pegados a los 30 arriba, incluso en algunos casos, mujeres que empiezan sus hijos a su primer hijo después de los 40 años. Entonces tienes toda una gran transformación, digamos, en los patrones de conducta, que está muy afectada y a la vez influenciada por ese tema que decíamos, donde la evolución económica de las familias en nuestro país, como a nivel mundial, ha generado cambios muy dramáticos. Y hoy este tema que comentabas, en Italia les dicen los hijos boomerang, que se salen de la casa y a los meses regresan porque no les alcanza para pagar una renta. Y ese fenómeno lo estás viendo en México, donde en ciudades como la Ciudad de México, donde hay un encarecimiento muy importante de las rentas, por ejemplo, pues no les alcanza para tener un trabajo y pagar una renta. Entonces, tienes ahí un fenómeno complicado que otra vez nos remite al tema de la paternidad, en temas de todos los aspectos específicos que afectan no solo el futuro de tu hijo, sino el futuro de la unidad familiar como tal, si no planean adecuadamente. Y yo creo que el trabajo que hacen ustedes de dar esta idea de dar no solo consejos, sino tratar de aterrizar la información financiera para que la hagamos propia y entendamos la importancia de tomar buenas decisiones a tiempo, es fundamental, ¿no? Sí, y digo, aquí yo, déjame, meto mi cuchara con un tema que parece muy trivial, pero que no, y ahorita lo platicábamos también antes de iniciar, que es este meme del perro fuerte y el perro todo debilucho, que justamente nos ha llevado a un montón de experiencias, que creo que es un sentimiento compartido para los que andamos más o menos en mi rango de edad, que son los 30 y cúbole, en donde hay, y me atrevo a decirlo generalizado porque lo he escuchado desde amigos hasta no amigos, personas que me escriben a Cultura Financiera, en donde vemos con cierta frustración que tenemos 30 y tantos años y nuestros papás a la misma edad que nosotros tenemos en este momento, y ahí sí hablo de papás específicamente, de la figura paterna, porque era mucho más frecuente en ese entonces que el hombre fuera el que saliera a buscar el sustento y la mujer era quien administraba. No en todos los casos, pero era mayoritario. Hoy en día, decíamos, cada vez vemos ya más mezclada esta parte, pero en ese entonces veíamos que a nuestra edad pues ya eran unos señores con las vidas resueltas, ¿no? O sea, tenían su casa, un terreno, 2 carros, 3, 4 hijos, y ahorita uno dice de repente, oye, mamá, préstame para el camión porque no traigo dinero, ¿no? Entonces, esto también, no sé tú cómo lo ves desde este análisis del comportamiento económico y de la sociedad como tal. ¿Qué factores consideras que son los que nos llevan a estar en esta nueva realidad, ¿no? De 30 con una situación económica pues no tan boyante como la que parecía que tenían en ese entonces nuestros papás. Mira, no, el hecho es real, ¿no? Y es real e incontrovertible, o sea, como bien señalas, o sea, no es un tema de percepciones, es un tema de realidades. Familias que tenían propiedades y hoy que cuesta trabajo tenerlas. Yo creo que son un conjunto de fenómenos, pero
Uno que a veces se nos olvida es que nuestro país se enfrentó a periodos inflacionarios muy agresivos en los 70s, 80s y el último en 94, 95. Si tú ves, lo traes a términos reales, por cada peso que ganaba una persona a principios de los 70s, hoy gana 30 centavos en términos reales. ¿Y esto de qué fue producto? De la inflación que destruyó la capacidad adquisitiva con las brutales inflaciones insisto, de mediados de los 70s, la de 82, 83, luego de la de 94, 95, aquel error de diciembre, que al mismo tiempo que aumentaron los precios y rezagaron los salarios, no hubo después una corrección en el país que permitiera que los salarios aumentaran, ¿no? Todavía la última etapa después de la crisis del 2007 al 2009, la economía se recuperó, pero con salarios bastante más bajos y deprimidos. Entonces, efectivamente tienes generaciones actuales que están encontrando salarios, y el ejemplo que ponía con cuánto alcanzaba por mi sueldo para ganar en relación con la universidad, salarios muy deprimidos. Del otro lado tienes este fenómeno demográfico donde son las últimas grandes generaciones que están llegando a competir por demandas de servicios en temas como el inmobiliario, como la renta, en fin. Y una falta de crecimiento económico del país que ha provocado que tengamos muy pocos empleos y los empleos más remunerados, ¿no? Siempre se hablaba del bono demográfico de México, que había que aprovecharlo. Pues ese bono ya se nos fue, ¿no? Tendríamos que haber generado los empleos desde hace unos 5 años, empezar a generar empleos. No los hemos generado y no vemos para cuándo generarlos. Entonces, esa es una realidad que el problema es que, como todo problema de esta naturaleza, a veces le invertimos más tiempo en decir qué pasó que en pensar qué vamos a hacer, porque la realidad ahí está. Esa es un conjunto de errores de administración, de disciplina fiscal de los gobiernos, de inflación, de falta de crecimiento económico, pero esa es la realidad que tú, como bien señalas, tu generación y las que vienen, están enfrentando, y que con independencia de la decisión que tomen respecto de formar o no familias, tener hijos o no, adoptar hijos o no, este tema pues, va a pesar y va a gravitar muy fuertemente sobre su capacidad financiera. Y en la medida que las decisiones se entiendan y se tomen a tiempo, vas a tener mejores posibilidades de enfrentar estos obstáculos, ¿no? Que, como siempre lo hemos comentado tú y yo, no es un tema de gran ciencia las partes de finanzas personales, ¿no? Es el ejemplo que siempre pongo, es como los que tenemos panza, ¿a poco necesitamos que nos digan, no, es que si comes el brócoli, el aminoácido que se descompone? No, sabemos qué es lo que nos engorda. O sea, en el detalle sí puede haber muchos tejidos finos de temas financieros, pero sabemos que si gastamos más de lo que ingresamos, eso nos va a generar un hueco financiero. Sabemos que si nos endeudamos a una tasa muy alta, nos va a provocar un servicio de deuda muy, muy importante. Que si no planificamos en temas como la educación, probablemente cuando llegue el momento de pagar la colegiatura, nuestros hijos no tengamos, ¿no? Entonces, la importancia para tu generación y las que vienen de entender los fenómenos, la responsabilidad financiera y tomar decisiones a tiempo, no necesariamente muy sofisticadas, simplemente tomar buenas decisiones a tiempo, es trascendental para que tengan un bienestar financiero en el futuro mejor del que les esperaría en otras condiciones. Y, sí, y otro reto que también veo en la parte de la paternidad, o este cambio cuando llegan los hijos a una pareja, es justamente que hoy en día, y esto también digo, y es más experiencia personal y probablemente tú lo compartas, pero ya tenemos a individuos con un nivel de consumo personal mucho mayor en la actualidad. Antes, pues, o sea, yo que me acuerdo, ni mi papá ni ninguno de los papás de mis amigos tenían consolas y videojuegos, y las mamás no era que compraran en Shein, y que por Amazon, y la comida a domicilio prácticamente no existía. Entonces también ahora nos enfrentamos a una serie de gustos y gastos personales, incluso dentro de la misma pareja, es decir, el hombre unos, la esposa otros, pero adicionalmente le tienes que sumar justamente esta nueva serie de gastos que llegan cuando aparecen los hijos en la historia, ¿no? Entonces se vuelve también más complicado el tener un balance entre todos estos consumos, el mío, el de mi esposa, el de mi hijo, luego el de mi otro hijo, y luego el del perro y el del gato. Y entonces se van volviendo estructuras económicamente muy fragmentadas, digámoslo así, respecto a lo que vivíamos también cuando, insisto, pues los que ya andamos treintones, nos tocó cuando éramos chiquitos, que prácticamente, o sea, nuestros papás pues, no tenían grandes hobbies o nada que fuera algo económicamente retador, ¿no? Sí,
Y un poco sería interesante ir platicando, que tú nos dieras tu aproximación de cuáles serían, digamos, este 5, 4, 10 puntos, ¿no? Eso de decálogo, de los temas más importantes que una familia debería ir pensando si está con la idea de ir formando una familia y empezar a tener hijos. Pues mira, para mí el punto número 1 es la planeación de la llegada de tu hijo. Es decir, el parto, ¿cuánto te va a costar? Definitivamente para mí lo más importante, un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué lo considero tan importante? Porque no solo te cubre la cuestión del parto o la cesárea. En muchos casos, ya una vez que nace tu hijo, si trae cualquier complicación durante el nacimiento y los primeros meses, lo que tome de solucionar esto, el seguro de gastos médicos te lo va a cubrir. Hay que considerar, decíamos, este periodo de espera, que son 10 meses, entonces que no se nos vaya a chispotear, que no nos vaya a ganar la emoción. Esa primera parte es importantísima. Una vez que ya la mamá tiene a su hijo con un seguro de gastos médicos mayores, tú puedes suscribir a tu hijo para su propia póliza en los primeros días de nacimiento. Entonces, esa parte es importantísima. Definitivamente también creo que la planeación debe de incluir al menos prever un año de los gastos fundamentales de tu hijo, que este sería como tu fondo de ahorro para emergencias infantiles en este caso, que sería básicamente, ya lo decíamos, leche, pañales, visitas al pediatra, que eso es como lo más básico, indispensable para mantener a tu hijo con calidad de vida. Y también fundamental en el punto número 3, desde que llega y pone un pie en este mundo tan convulso últimamente, hay que considerar la parte de contar con un ahorro para su educación profesional. Y esto es bien importante, ya lo decíamos y hablábamos más o menos ahorita de cuánto cuestan hoy las colegiaturas en una escuela privada. Sea cual sea el caso, es fundamental esto. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tenga yo para poder ahorrar, las aportaciones que voy a dar van a ser más pequeñas. Y si adicionalmente tengo algún mecanismo de inversión que me ayude a generar un rendimiento, entonces puedo obtener todavía más ganancias sobre ese dinero. Y como bien lo decías tú, la parte de la tranquilidad va a ser sumamente importante, porque yo sé que pase lo que pase, la meta de que mi hijo pueda recibir educación cuando le llegue su momento de la parte profesional, va a poderlo hacer realidad. También algo muy, muy importante creo que es la comunicación en términos financieros con tu pareja antes de tener hijos o cuando ya van llegando, porque esto también y nos da para otro tema aparte, pero hay que recordar que venimos con 2 códigos de conducta en términos financieros totalmente diferentes, los que yo aprendí en mi casa, los que mi pareja aprendió en la suya, y este choque constante de repente puede convertirse en un problema que generaría ya una ruptura a veces que es prácticamente pues ya irreparable, ¿no? Muchos de los divorcios en México se dan tristemente por temas, no por falta de dinero, sino por discusiones en torno al dinero. Entonces es importante que si llega este tercer o nuevo elemento que va a representar un gasto importante en sus primeros años de vida y el resto de su vida, hay que buscar este código como pareja también para formarse mucho mejor. Y pues básicamente esas serían las recomendaciones que yo te daría. O sea, fíjate que ahorita que comentas, en Mexicana de Becas, por ejemplo, uno de los consejos que damos cuando las familias preguntan en qué momento ahorrar para la educación de sus hijos, les digo, el segundo inmediato posterior a que le corten el cordón umbilical ahí, ¿no? Porque hay 2 fenómenos importantes. Uno, cuando tú tienes hijos muy chiquitos, tu independencia, digamos, tu capacidad de hacer cosas, se reduce. Y eso te da margen para que le canalices gasto, ingreso, a ese ahorro específico. Ya cuando tu hijo empieza a crecer, empieza a demandar otro tipo de cosas, la propia familia puede tener más libertad de salir de vacaciones o cosas de esa naturaleza. Entonces, ese tema, aprovechar esos momentos, digamos, de encierro forzado, esos primeros años que te limitan la capacidad de gasto, sería importante. También, como tú bien señalabas, es buscar mecanismos que te permitan no solo tener un vehículo donde guardar tu dinero, sino que te genere beneficios como un rendimiento favorable en el tiempo, para que te genere un valor agregado el haber empezado a ahorrar tanto tiempo antes. Buscar también mecanismos, te decía una cosa que tiene Mexicana de Becas, es convenios que de forma tal, tú no sabes qué va a estudiar tu hijo, pero el chiste es que le des un abanico de alternativas que le permita, en ese sentido, llegado el momento, encontrar las alternativas
que le permitan encontrar una carrera, una formación educativa que le sea la que más le convenga. A mí me preguntan a veces, ¿qué hago que estudie mi hijo para que gane mucho dinero? La única es que estudia algo que le guste, ¿no? Porque si tú estudias algo que te choca, pues por más que sea una carrera en teoría muy buena, pues no le vas a sacar ni el tiempo, ni el esfuerzo, ni nada para tener un retorno favorable. Entonces, en ese sentido, por ahí nos preguntaban, decía, una de las preguntas que nos hacían es que el novio se quiere casar sin tener un hijo, ¿cuánto debería tener antes de decirle que sí acepta? Híjole, yo creo que le haré otras preguntas antes de decidir si va a tener un hijo ahí rápido con él, pero hay un poco lo que tú decías, pensar en todo lo que esto implica, porque otra vez hablamos ahorita del Día del Padre, pero la paternidad responsable es un tema financiero brutal. En este país hay una enorme cantidad de padres que no aportan los recursos necesarios durante o después de una separación para el mantenimiento de los hijos, lo cual les mete una presión muy fuerte a la madre de familia si es que se queda como jefa de hogar para este tema. Entonces, sí tener la visión de ir construyendo hijos. Y yo nada más te agregaré un tema que hace rato también lo hemos comentado. Todo lo que le puedas dar a tus hijos desde chiquitos en materia educativa de formación, cursos, ¿no? Hay papás, si no les des tanto, déjalos jugar. Ya tendrán de grande oportunidad de comprarse su PlayStation y que jueguen, ¿no? Por lo pronto, todo lo que les des tú de capacidad matemática, por ejemplo, que muchos niños llegan a la educación sin saber tener una solidez matemática, y hoy hay cualquier cantidad de cursos que te dan desde muy chiquito la habilidad matemática, cursos de idiomas, en fin, les vas a permitir, es un muy buen gasto ahí sí, para generar una inversión futura para el retorno de tu hijo y provocar un retorno favorable. Entonces, integrar, insisto, la búsqueda de un ahorro educativo planeado con mucha anticipación para cualquier gasto, pero sobre todo para el educativo, siempre va a ser un elemento que dé soporte a las familias. Y para los que ya son papás ahorita y que ya sus hijos andan pues, 4 o 5 años, creo que también es importante que todas las decisiones financieras que se tomen en pos de darle estabilidad, sustento, educación a tus hijos, en algún punto se empiecen a compartir con tus hijos para que sea tu ejemplo el que también les dé esta formación, esta educación financiera. Por ahí comentaba una especialista de finanzas personales que tengo el gusto de conocer, decía, muchos papás están preocupados en enseñarle temas de educación financiera a sus hijos, pero no están preocupados en aprenderlos ellos primero. Entonces, definitivamente creo que eso es fundamental, porque al final, y hoy nos lo dicen las personas que siguen nuestras redes, nos mandan comentarios, que de verdad les pesa mucho que en la primaria, secundaria, preparatoria e incluso universidad en carreras económicas, nunca nadie se haya tomado el tiempo de explicarles conceptos básicos de educación financiera. Entonces, definitivamente es un tema también bien importante que se debe de integrar a la educación de los hijos y que desde los 4 o 5 años, de maneras muy didácticas y muy amables, se pueden empezar a transmitir. Pero acuérdense, si el ejemplo no es primero que la enseñanza, entonces esa enseñanza se va a diluir. Claro, y mira, fíjate que hay un tema muy importante. Hay muchas investigaciones a nivel mundial que muestran que la primera socializadora de información financiera para los hijos, de quien aprendes prácticamente los hábitos y tu primer conocimiento financiero es tu mamá, porque típicamente la mamá, cuando no tiene nada que señalabas, es, ya sea que realice un trabajo remunerado fuera del hogar o no, es normalmente la que administra los recursos del hogar. Entonces, se vuelve tu referencia y tu primer aprendizaje. Pero adicionalmente creo que hay un tema que se ha empezado a romper, aunque no del todo, con esta idea de que a los niños no les hables de dinero, ¿no? Porque los angustias, pues que se angustien, porque de grande, si no aprenden desde ahorita se van a gustar peor de grande. Entonces, hay muchas prácticas, por ejemplo, yo leí de algunos institutos en Europa que lo que recomienda es que tú a tu hijo cuando te lo lleves al súper de muy chiquito le des una calculadora de estas grandototas y lo ayudes a que te vaya haciendo la cuenta del súper. Es una especie como de juego, pero lo empiezas a enseñar a decir, a ver, y no nos podemos pasar de tal cantidad y vele sumando, ¿no? Entonces, empiezas con pequeños juegos a trabajar este tema. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de dar una conversación que me apanicó más que hablar en un auditorio. Le di una conferencia sobre temas financieros a niños de primero y segundo de primaria. Eran 80 niños. Y créeme que cuando les empieza a hablar de ten este chocolate, este ejercicio, no te lo comas y te doy otro al final, ese es el rendimiento, ¿no? En fin, hablarles del riesgo. Entienden los conceptos básicos, pero el chiste está que se lo repiten y como tú bien señalabas, que los vean en el
ejemplo cotidiano de la administración del hogar. Si no los ven, entonces no hay una referencia de algo que se vuelva una conducta y por supuesto se lo van a transmitir a su propia conducta financiera en el futuro. Entonces hay muchos espacios, nos preguntaban por ahí, espacios de educación financiera para niños. Yo creo que después vale la pena que hagamos un ejercicio, subamos una pequeña lista. Hay incluso organizaciones internacionales, hay una que se llama Aflatun, que está en los Países Bajos, que se dedica específicamente a los temas de educación financiera para niños, que es un tema importante y que a lo mejor sirve de pretexto para las familias decir, bueno, ahora que estoy aprovechando de enseñarle a mi hijo, pues aprendo yo también lo que necesito para tener una vida más planeada, con menos sobresaltos y que le den más beneficios al futuro de nuestros hijos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y también hay algunos libros también que ya se están promoviendo para nivel primaria. Hay uno que se llama Tengo Iniciativa, que es de Sofía Macías, de Pequeño Cerdo Capitalista, que ya en algunas escuelas privadas ya lo llevan incluso como libro de texto. Hay algunas cuentas también en redes sociales que se dedican exclusivamente a generar contenido para niños sobre educación financiera. Digo, con gusto ahí hago también mi búsqueda rápida y lo dejo en los comentarios de esta transmisión. Yo hace poquito saqué el dinosaurio del ahorro, que no es otra cosa que un dinosaurio que lo tienes que ir coloreando conforme vas guardando dinero, tienes que anotar una meta. Entonces es sumamente útil porque también vinculas una meta a algo divertido y a quien no le gustan los dinosaurios. Entonces les dejo también al ratito el link del documento descargable porque yo les digo que es de niños de 4 hasta 99 años. A todo mundo le puede servir. Por supuesto. Mira, también nos preguntaban temas del estudio, dónde conviene más estudiar, si en México o en el extranjero. Depende de lo que quieran estudiar, depende de la capacidad económica de las familias, de los contextos. Hay muchos esquemas de becas, de apoyos. Ahorita menos de los que había en el pasado, porque la condición ha provocado mucha austeridad en este tipo de proyectos. Pero yo reitero, lo importante es asegurarte que lo que van a estudiar tus hijos en el futuro, por lo menos, en primer lugar, tengas cierta capacidad financiera ya a través de la previsión que te permita que lo que vaya a hacer que hagan, lo puedas apoyar de alguna manera. Y dos, que siempre les des información para que tomen decisiones, no la menos malas, ¿no? Yo recuerdo, es un lugar común, pero a mí sí me tocó en la fila de mis inscripciones, ver qué carrera quiere usted estudiar, dígame en cuál no hay matemáticas para meter mesa, ¿no? Hoy, por ejemplo, pensar en alguien que no sepa matemáticas para el entorno profesional, pues estará perdido porque todo gira en relación a los números. Entonces, dar mucha información, tener elementos para que tus hijos vayan construyendo una formación educativa sólida, pero al mismo tiempo que la familia vaya teniendo la estabilidad financiera mínima necesaria para que sepa que ese tema lo puede apoyar, cubriendo además, como tú señalas, los temas de salud, de previsión de salud, todo esta reserva de emergencia que impida que una enfermedad, por ejemplo, se convierta en una catástrofe financiera, que estadísticamente los mayores problemas financieros de las familias se derivan de un problema de salud que afecta a los ingresos, afecta a los gastos. Entonces, este conjunto de mecanismos que permitan planear anticipadamente lo que sabes que sí va a ocurrir y prepararte para aquello que de manera esporádica, accidental o no prevista puede presentarse, que te construya un bienestar financiero para el futuro, para ti, para tus hijos. Sí, y también ahí creo que es algo importante y es una historia frecuente que vemos quienes nos dedicamos a estos temas de finanzas. Seguramente tú también lo has visto mucho. Cuando le hablas a una persona de un seguro de vida o de vida con componente de ahorro, que muchas veces es también la parte de un ahorro para la educación, el argumento muchas veces cuando somos solteros es que pues, no tenemos ninguna responsabilidad, ningún dependiente económico. Entonces también cuando llega el momento de que crece la familia, de que llegan los hijos, también hay ese cambio en la mentalidad de muchas personas. Como bien lo decías, no todas, luego no todo el mundo es igual de responsable, ojalá que sí fuera así. Pero en muchos casos, justamente este cambio en la mente de quien asume su paternidad de manera responsable está muy enfocado a la protección y a prever y asegurarse de que cualquier suceso imprevisto que llegue, pues a tus hijos no les pase ni les falte nada. Entonces creo que también sí es súper importante considerar desde el inicio y algo también, el presupuesto va a ser una parte mucho más importante todavía en nuestra vida. Si de por sí en lo individual es importante, cuando la familia crece es todavía más relevante tener un presupuesto y este presupuesto lo que va a suceder es que cuando lleguen los hijos se va a tener que abrir nuevos rubros dentro de esa programación de gastos mensuales,
la planificación, decíamos, pues si yo sé que las colegiaturas son todos los años sí o sí, las pago en agosto, septiembre, a muchos papás les agarra la sorpresa, ay, la próxima semana ya me toca la colegiatura. No manches, o sea, son cosas que en el ejemplo incluso, si a mí me ven angustiado porque no tengo para la colegiatura, cuando yo sé que todos los años tengo que pagar esa colegiatura, es parte también de este ejemplo de que no soy previsor, de que dejo todo a la última hora, y con qué cara voy a regañar a mi hijo porque no compró o no me avisó que tenía que llevar una cartulina sino hasta las 11 de la noche del domingo, cuando a mí me ve que el domingo a las 11 de la noche me acordé que todavía no he pagado la colegiatura. Así es. Yo creo que un poco para ir concluyendo lo que tú señalas es, no solo tenemos que prepararnos en temas económicos y de planeación de familia, sino también prepararnos para dar un ejemplo adecuado, para generar mejores hábitos en nuestros hijos, con un buen ejemplo, enseñándoles los fundamentos de la planeación, como dices, la administración de un presupuesto. Si les das domingo, no sé si todavía algunas familias den domingo, pero por ejemplo hay una práctica que es dale el domingo y dile, si tú no te gastas la mitad del domingo en 6 meses o en 3 meses, depende de la del niño, acortar los tiempos, yo te voy a dar un extra, ¿no? Para que entiendan la ventaja de postergar el consumo presente para el futuro para tener un rendimiento, ¿no? Entonces, eso se aprende así y ya luego, si saben o no lo que quiere decir rendimiento, en fin, conocen el concepto de guardar hoy para tener un premio en el futuro. Entonces, el tema de las prácticas, de enseñarles a los hijos y mostrarles que la planeación y la previsión siempre paga en beneficios económicos, paga en tranquilidad, y paguen la posibilidad de que si eres un padre comprometido con el futuro de tus hijos, pues les vas a dar mejores herramientas para que crezcan siendo independientes, enfrentando los complejos mundos de la vida profesional. Y la idea es pues, tratar de acercar a las familias con el gran trabajo que haces tú en Cultura Financiera, su información, consejos amigables que nos permitan reflexionar otra vez de un tema que a veces no lo queremos abordar porque nos da tanto miedo hablar de temas financieros que preferimos no escucharlos, como los pacientes en ocasiones de diabetes que no quieren el diagnóstico porque dicen, no, es que si me dicen me voy a angustiar, pues más te debería angustiar no saber lo que estás enfrentando, y así son los temas financieros. Oye, Daniel, te agradecemos muchísimo la oportunidad de haber conversado. No sé si tuvieras algún mensaje final para la audiencia. Sí, digo, reforzar muchísimo la parte de que sí, una vez que llega la familia, es un momento de reestructurar nuestra vida financieramente hablando, afectiva, emocional. Va a haber muchos cambios, pero uno fundamental para la tranquilidad, la estabilidad de la propia familia, es justamente hacer mucha conciencia y tomar todavía más control sobre nuestras finanzas personales, estos respaldos, evitar iniciar mi vida en familia con deudas porque se va volviendo esto un barril sin fondo o pues sí, es un círculo vicioso bien complicado. Tratar de evitar eso cuando yo voy arrancando o salir lo más rápido posible de ahí. Y como bien decías, la parte de la planeación y de comenzar a formar un respaldo financiero para lo que venga. Yo no he visto a nadie quejarse por tener exceso de protección, de, ay, qué molesto tener ahorros. Y por lo contrario, desafortunadamente sí he visto a muchas personas pasándola muy mal porque les llegaron situaciones imprevistas de salud, de lo que quieras, que no pudieron solventarlas por falta de planeación y de preparación en su estructura familiar. Y finalmente, además, recordar que hoy, desafortunadamente, en el entorno, en la condición de la coyuntura económica que vivimos como país, pues vamos a pasar los siguientes años complicados, ¿no? La economía no se va a recuperar tan rápido y eso nos va a obligar todavía a ser mucho más puntuales y más cuidadosos en cómo gastamos, en qué canalizamos a nuestro ahorro, en cómo cuidamos el dinero que con tanto trabajo generamos, y en este contexto específico para darles las mejores oportunidades a nuestros hijos de tener un desarrollo pleno en el futuro. Daniel, muchísimas gracias, y toda esta información que comentamos la vamos a estar subiendo en redes y esperamos poder seguir platicando contigo porque la forma en la que tú te expresas y la forma en la que tú transmites esta información ayuda a que muchas más personas se sientan no tan temerosas de abordar los temas financieros y eso, créeme, que contribuye a generar mejores condiciones de bienestar financiero para las familias de nuestro país. Encantado, mil gracias por la invitación y pues a los que son papás o ya andan en proceso, pues felicidades de estos días y pues a echarle ganas porque vienen meses y lo siguiente pues todavía va a estar complicado. Mil gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros y a todos los que estuvieron aquí con nosotros.
Les deseamos que les sirvan estos consejos para ir ayudándoles a formar una mejor planeación financiera para ustedes y sus hijos. Y les deseamos, por supuesto, que tengan salud, que es lo más importante en estos momentos, y que nos cuidemos todos para poder enfrentar lo que viene. Muchas gracias a todos. Listo. Ya ¿Ya cortaste? ya desconecté, ya. Muchas gracias. De todos los lives que hemos hecho, digo, nosotros estamos bebés en el tema de los Facebook Live, pues ha sido el que más conexión hemos tenido. Entonces, Sí, bueno, más audiencia. lo compartí acá desde mi página en cuanto empezó. Entonces sí, acá tuvo 51 reacciones, 6 comentarios, 7 compartidos. Entonces sí. Le fue, de acá de este lado le fue bien. Tuvimos hasta 103 personas viéndolo. Pues ya ahí vamos a estar monitoreando cuántos, porque muchas veces es posterior, ¿no? A la transmisión que empieza a tener como más vistas. Pero muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Estuvo muy interesante. Ahí les mando los links que me comprometí en la transmisión. Ok, y ahí tenemos pendiente que volvamos a hablar de los otros temas. Por supuesto, se puede que hablemos de Mexicana de Becas más a detalle, el tema del ahorro educativo, y si no, pues de los temas que vienen, que se viene meneadito. Sí, va a haber mucho de qué hablar, como siempre y ahora con más razón. Sí, ahí está pendiente que me compartas tu media kit para poder tener justo la entrevista que dice Raúl, para así hablar tal cual de Mexicana de Becas, pues adicional de cualquier otro tema, el sí tener este espacio como muy directo, ¿no? Va que va, sí, perfecto, les mando la información y de todas maneras seguimos aquí muy, muy en contacto. Perfecto. Muchas Cuídense gracias. mucho, un abrazo. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Rebeca. No,